La explicación de todo. Escuchar detrás de las noticias con el profe Romero en el Destape Radio. Fede Pasos. Sí, este tema que estamos escuchando de fondo lo hizo la familia y los hijos de Germán Abdala en su homenaje, en su memoria militante, que son músicos. Se llama Viento y por eso lo estamos escuchando de cortina. Porque, bueno, hoy voy a hablar sobre Germán Abdala, un militante sindical y político que atravesó una década, podemos decir, una década y cuarto casi, porque su figura política la podemos empezar a localizar a mediados de los 70, aunque era muy jovencito, él era adolescente en los 70, pero empezó a militar en los 70, la década del 80 como dirigente sindical y los primeros años de los 90, porque tuvo una vida muy corta, lamentablemente. Él falleció de un cáncer congénito llamado sarcoma de sacro que le comprometió el cuerpo en los últimos años de su vida de una manera muy fuerte, así que en una vida muy corta militó a fondo, como si no tuviera tiempo, como pasa con esas figuras que murieron de jóvenes y que vivieron a full. Como si supiera, ¿no? Como si el supiera. desenlace, sí. Como supiera. Empiezo en tosco así rápido, pero bueno. Sí, hay un montón. Pero hay un montón, bueno. Sí, de hecho, sus grandes ¿Qué inspiraciones... edad tenía cuando falleció Germán? Tenía menos de 40, creo que tenía 36 años, si no me equivoco. Impresionante. Sí, él nació en Santa Teresita, vivió también en San Clemente del Tuyú y de adolescente la familia se muda a Buenos Aires. Hay una biografía escrita por Norberto Galazo en el que se trata de indagar por qué se mete en política, porque él no venía de una familia política, pero tenía ese interés, y si bien es un tipo que uno lo puede meter en la generación más o menos del presidente, Alberto Fernández, digo, a nivel generacional, por haber militado tan joven y haber empezado a militar en los 70, forma parte de la llamada Juventud Maravillosa y se nutre de contenidos antiimperialistas y de lo que fue la resistencia peronista que terminó trayendo a Perón, ¿no? y la primavera camporista que la vivió a full. Militaba en unidades básicas de Capital Federal, de muy jovencito. Entonces, en los 70 activó. Y como trabajador del Estado, como decía antes, que trabajaba en minería, era pintor en minería, empezó a activar en el gremio de trabajadores del Estado, en ATE, que es uno de los pocos sindicatos que en la dictadura no es intervenido por la dictadura militar, pero sí encontró en la figura de Juan Horvath, que era el secretario general de ATE en los 70, una figura bastante afín y bastante dialoguista, ¿no? Que casualmente Horvath, que era el secretario general de ATE en los 70, es un tipo que viene del clasismo. O sea, pero sin embargo en la dictadura tuvo otro tipo de actitud, ¿no? No fue un sindicato combativo ATE. Pero de a poco, a medida que las políticas económicas de la dictadura se empiezan a definir, que fue bastante pronto, ¿no? Con Martínez de Hoz, empieza a haber una corriente, sobre todo con base en Rosario, de militantes que se le empiezan a plantar a la conducción de ATE, y un joven Germán Abdala, que ya tenía militancia territorial porque empezó a militar a los 15 años, formó parte de eso. ANUSATE se llamaba esta corriente sindical, de la que los principales dirigentes eran Héctor Quagliaro, y bueno, estaba Germán Abdala con Víctor de Genaro, también, ahí muy, muy, muy jovencito, denunciando la conducción dialoguista, que bueno, claramente si el proyecto neoliberal de Martínez de Hoz es un proyecto que incipientemente empieza a desguazar el Estado, necesitaban un gremio dócil. Totalmente dócil, claro, exactamente. Finalmente en los 80 esta corriente de ATE llamada ANUSATE logra desbancar en elecciones democráticas a Juan Horvath, ya idos los militares. Pero bueno, desde ANUSATE traccionaron junto con Saúl Baldini, ¿no? Y formó parte también Abdala como militante sindical de lo que fue la conformación de la CGT Brasil. Claro. Con Saúl Baldini, esta confederación de trabajadores paralela que en los 80, a principios de los 80 y al final de la dictadura se le plantó, ¿no? Con paros generales, con huelgas, cuyo principal momento fue quizás la marcha del 30 de marzo del 82, 2 días antes de Malvinas, bajo la consigna Paz, Pan, Trabajo, metió 30.000 personas en Plaza de Mayo, fue ferozmente reprimida, y fue un poco el síntoma de que la dictadura se estaba viendo abajo y que el descontento social venía creciendo. Bueno, de esa conformación
formó parte Germán Abdala también. Y bueno, en los 80 tuvo una mirada bastante crítica de lo que era el concepto de la democracia que esgrimía el alfonsinismo. Quizás el alfonsinismo llega al poder esgrimiendo a la democracia como un valor meramente institucional, también por una cuestión de que estaban ejerciendo el poder en el Estado y tampoco era una cuestión tan fácil, pero desde ATE Abdala traía un poco la idea de no vaciar de contenido la democracia y que la democracia es tal si tiene un proyecto político de inclusión y de redistribución en su interior, ¿no? Abdala era peronista y por haber comenzado a activar políticamente en los 70, su visión de política era muy parecida a la de John William Cook, Amado Olmos, digamos. Encontraba en este tipo de figuras que también murieron jóvenes sus principales referentes, ¿no? Pero siempre se guió bajo los preceptos del justicialismo. Las tres banderas, ¿no? Sí, sí. Justicia social. Claro, y pensaba en la frase de Alfonsín, ¿no? Con la democracia se come, se educa, ¿no? Claro, como que la palabra democracia sola, claro, como que estaba vacía de lo que, digamos, del proyecto que tiene que tener sí o sí. Lo que le criticaban era el posibilismo radical. Esa era la frase de los 80. Sí, en los 80, en el peronismo, tras la derrota del peronismo, que es la primera vez que es derrotado en elecciones democráticas, se da una ruptura entre dos sectores que a la postre, desde la historia, se identifica como el ala sindical, donde tenemos exponentes de larga data, como por ejemplo Lorenzo Miguel, y después el ala profesional, que va a ser la que se va a terminar imponiendo en los 80, encabezada por Antonio Cafiero, por ejemplo. Abdala, en ese momento, tenía una postura de tercera vía desde ATE, ¿no? Él activó desde el movimiento de renovación peronista como para tratar de encauzar ambas posturas que no necesariamente son contrarias, porque el movimiento sindical es la columna vertebral para el Estado que piensa el justicialismo, y la política profesional también forma parte, ¿no? Para administrar el Estado. Yo traje un audio que... Bueno, lo que tienen los registros históricos es esto, que por ahí la calidad no es la mejor, pero que se escucha en cuanto a lo que él pensaba acerca de cómo la dictadura vino a desprestigiar la política, ¿no? Y cómo este proyecto de desprestigio de la política sigue en los 80. Claro. Sigue hasta hoy. Claro. Sí. Y lo denuncia y lo describe en este audio. Del imperio para nuestro país no solo fue matarnos a los mejores compañeros, no solo fue perseguirnos a los mejores compañeros, intervenirnos en las organizaciones sindicales, prohibir la política, saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir, si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual, y hacer valer el reino de que si uno cuerpeo, le meto el codazo en la cara a otro, hago mérito, delato, hago buena letra, no transgredo, me mimetizo dentro de las posibilidades del sistema, a lo mejor tengo la suerte de ser uno de los 8 millones de argentinos que se salve. Entonces, esta ideología fue la que fue corporizando la política, las actividades sociales y también una herramienta como es el Estado. Por eso hoy todos los formadores de opinión no critican a los malos políticos, no aparecen los ejemplos de corrupción corporizados con nombre y apellido y van en cana, sino que quedan siempre en una nebulosa, porque es la mejor forma de destruir no a los políticos, la política, que es distinto, porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. Este era un discurso muy a contrapelo de la época. A ver, y si yo te digo que este discurso se grabó durante el gobierno de Macri, si no sabes la historia real, te parece que fue dicho en ese momento. Sí, por eso también me parece que está bueno hacer una relectura porque de la figura de Germán Abdala y de su accionar político, porque además de ser un dirigente sindical, era un dirigente político que pensaba la realidad social y pensaba el Estado. Él no era un estatista, pero desde su lugar de militante también justicialista, él decía, los trabajadores no tenemos corporación, no tenemos una curia que nos represente como puede ser en el caso de los curas. Entonces, históricamente, el único que puede hacer efectivo nuestros intereses a través sobre todo de lo que es la experiencia del peronismo es el Estado. Entonces el Estado debe
mediar entre la iniciativa privada, que ya a fines de los 80 empieza a ser cada vez más creciente, y lo que es el estatismo más puro y duro, digamos. Hay que tener una visión que sea necesario al interés social y a la redistribución del ingreso. Ya en los 80 su figura empieza a crecer mucho, a fines de los 80, y el discurso de la necesidad de privatizar los servicios del Estado se empieza a instalar en las grandes usinas mediáticas. El tipo, en YouTube pueden encontrar entrevistas en Tiempo Nuevo, entrevistas con Grondona, entrevistas en los grandes programas políticos del momento, en el cual, en soledad, el tipo defiende la necesidad de que las empresas del Estado tengan un sentido social, ¿no? Que es una visión que fines de los 80, principios de los 90 la esgrimía. Era contrapelo, claro. Aparte claro. hablaba de los líderes de opinión. Era absolutamente a contrapelo de todos los planteos de Germán. Pero al mismo tiempo también trabajaba mucho en la organización, ¿no? Sí. A fines de los 80, en la interna Menem-Cafiero, al final, bueno, gana Menem la interna, se postula a presidente, y Abdala, que ya estaba enfermo, formó parte de la lista y fue elegido diputado nacional por el justicialismo. En sus últimos años fue diputado nacional, y desde su banca, en solitario, junto con lo que era el Grupo de los Ocho, en su momento activó mucho con Chacho Álvarez y con algunos poquitos... De Alessandro también. De Alessandro, exactamente, junto con algunos otros diputados. Lucharon contra las privatizaciones y denunciaron el proceso de desguace del Estado que conformó el menemismo. Y esos son sus últimos momentos en la política, y formó parte también, a principios de los 90, él muere en el 93, de la fundación de la CTA y de una nueva forma de encarar el sindicalismo, más desde una concepción movimentista, transversal y demás. Lamentablemente no conoció ni fue contemporáneo del kirchnerismo, porque él a principios de los 90 pensaba, a la luz de lo que fue la experiencia del menemismo, que el justicialismo estaba muerto, que el peronismo era una propuesta política caduca, y fue muy, muy duro con esos posicionamientos que los hizo incluso públicos. Pero bueno, no conoció la experiencia que iba a venir poco más de 10 años después con el kirchnerismo, ¿no? Que revalorizó las tres banderas que decías, profe, y que encaró una nueva forma de la administración del Estado desde una perspectiva peronista, ¿no? Yo siempre pregunté, perdón que me meta en tu columna, pero si hubiese estado Abdala, ¿cómo hubiese sido, o si hubiera derivado en una alianza de lo que fue el Frente Grande Frepaso con la UCR y el papel que le tocó? ¿Qué hubiera hecho él? ¿Qué hubiera hecho él? Lo contrafáctico. Es contrafáctico, pero digo, siempre me hago esa pregunta. Sí, es contrafáctico, pero no tanto, porque él muere poco antes de la conformación del Frepaso, y cuando desde el Grupo de los Ocho, Chacho Álvarez empieza a liderar cada vez más, y Galasso, en una biografía que escribió sobre Germán Abdala, habla de que ya había diferencias. Y Chacho, sí, tenían diferencias en cuanto a la conformación de una alianza con la UCR o no. Chacho Álvarez quería conformar una alianza con los sectores progresistas y con la UCR, que bueno, años después sucedió. Se concretó, sí. Primero, bueno, con el Frepaso, que fue el que en las elecciones de medio término le ganan al menemismo a medio de los 90, y después, bueno, más adelante con la conformación de la alianza y la cúpula radical. Diferencias. Y Abdala estaba en contra, según cita Galasso, de la conformación de la alianza con la UCR, porque él creía que los radicales no tenían una visión de país parecida a las necesidades y los intereses de los trabajadores. Fede Paso, con la columna de Germán Abdala. Gracias, un abrazo a la familia, ¿verdad? Una figura central de la política argentina, indudablemente, central de la política argentina contemporánea. 11 de la mañana, 10 minutos. El Destape Radio.